España está muriendo lentamente. No, no es un titular alarmista. Es una realidad que muchos prefieren ignorar. Mientras las ciudades se llenan de gente, los pueblos de nuestro país se están quedando vacíos. Más de 3.400 municipios están en riesgo de desaparecer y en muchas aldeas el último nacimiento ocurrió hace más de 10 años. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Es una simple tendencia demográfica o estamos ante un problema mucho más profundo? ¿Qué consecuencias traerá para la economía, el mercado laboral y el futuro del país? En este video, analizamos las razones detrás de la crisis demográfica en España, exploramos las consecuencias de este fenómeno y evaluamos las posibles soluciones antes de que sea demasiado tarde. La población es la gran fuente de riqueza de un país. John Stuart Mill. Pero, ¿qué ocurre cuando la gente se va y no regresa? Quédate hasta el final de este video porque te sorprenderás con los datos y las medidas que ya se están tomando para revertir esta crisis, aunque en muchos casos el tiempo se está agotando. España se enfrenta a un éxodo masivo desde hace décadas. Los jóvenes huyen del campo en busca de empleo, estudios y mejores oportunidades en las grandes ciudades. Este fenómeno, que comenzó con la industrialización, se ha intensificado en los últimos 40 años. El resultado es que cada vez hay más zonas despobladas y envejecidas. En algunas regiones como Castilla y León, Galicia o Aragón, por cada 3 personas que fallecen, solo nace una. En Soria, por ejemplo, la densidad de población es de apenas 8 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a la de algunas zonas desérticas de Australia. Cuando la juventud se va, se lleva el futuro con ella. Anónimo. La natalidad en España está en mínimos históricos. En 2023, la tasa de nacimientos cayó un 7%, el nivel más bajo en 80 años. Pero este no es un problema aislado. La fertilidad en España es una de las más bajas del mundo. Con una media de 1,19 hijos por mujer, estamos muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1. Al mismo tiempo, la esperanza de vida sigue aumentando, lo que provoca una población envejecida y en declive. Actualmente, España es el segundo país más envejecido de Europa después de Italia. Se estima que para 2050, más del 30% de la población española tendrá más de 65 años, y esto representa un problema gigantesco para el sistema de pensiones, la sanidad y el mercado laboral. El envejecimiento de la población no es un problema del futuro, es una crisis del presente. Emmanuel Macron. Las zonas rurales se han convertido en auténticos desiertos de servicios. La falta de colegios, transporte público y hospitales hace que vivir en estos municipios sea prácticamente inviable. Cuando un pueblo pierde su escuela, su centro de salud o su banco, la despoblación se vuelve irreversible. Más de 400 pueblos en España no tienen acceso a un médico o farmacia en su propio municipio. En otras localidades hay que recorrer más de 40 kilómetros para encontrar un supermercado. Con estas condiciones, ¿cómo se espera que la gente se quede? Un país no es más fuerte por su ejército, sino por la calidad de vida de su gente. Mahatma Gandhi. Pero esto no solo afecta a los pueblos. La despoblación rural tiene consecuencias económicas graves para todo el país. Si la despoblación sigue avanzando, España se enfrentará a grandes problemas en el futuro. Menos jóvenes significa menos trabajadores y menos consumo. Menos contribuyentes ponen en riesgo el sistema de pensiones. Uno de los mayores problemas es la desconexión total entre el campo y la ciudad. La mayoría de la población urbana no es consciente de lo que está ocurriendo en las zonas rurales y, peor aún, no lo considera un problema que les afecte directamente. Pero la realidad es que una España vaciada significa una España menos productiva, más dependiente del exterior y con una mayor concentración de recursos en unos pocos puntos del territorio. Las grandes ciudades están cada vez más saturadas, con alquileres inasequibles y una calidad de vida en descenso, mientras miles de viviendas en los pueblos permanecen vacías. Entonces, ¿por qué no hay un equilibrio? ¿Por qué seguimos ignorando el potencial del mundo rural en lugar de integrarlo dentro del modelo económico del siglo XXI? Más pueblos abandonados significan una pérdida de cultura, patrimonio y biodiversidad. Y lo más grave es que la España vaciada no solo está perdiendo gente, sino también oportunidades. Si la despoblación avanza al ritmo actual, España podría enfrentarse a un problema sin precedentes.
No solo estamos hablando de pueblos vacíos y calles desiertas, sino de un impacto real en la distribución territorial y económica del país. ¿Qué pasará cuando las grandes ciudades no puedan absorber más población y las zonas rurales sean solo paisajes abandonados? La falta de trabajadores en sectores clave como la agricultura, la ganadería y la industria local puede llevar a una mayor dependencia de importaciones, encareciendo el costo de vida y reduciendo nuestra capacidad de producción interna. Un país sin habitantes es un país sin futuro. Franklin D. Roosevelt. Sin embargo, hay iniciativas que buscan revertir esta tendencia. En varios lugares se han puesto en marcha estrategias para recuperar la población y revitalizar el entorno rural. Algunos pueblos ofrecen vivienda gratuita y ayudas económicas a familias que se trasladen a vivir allí. Otros han impulsado incentivos fiscales para emprendedores y trabajadores remotos que se establezcan en zonas despobladas. Ciudades como Teruel o Soria están atrayendo a nuevos residentes gracias a mejoras en infraestructura y conectividad. Otro factor clave es la brecha digital. En pleno 2025 hay municipios en España donde la conexión a Internet es inestable o prácticamente inexistente. Y sin Internet no hay teletrabajo, no hay educación online, no hay desarrollo tecnológico. ¿Cómo podemos esperar que las nuevas generaciones apuesten por vivir en un pueblo si no tienen acceso a herramientas básicas para competir en el mercado global? Mientras tanto, países como Estonia o Finlandia han logrado digitalizar sus territorios rurales con inversiones en fibra óptica y acceso a servicios públicos en línea, permitiendo que la vida en estos lugares sea tan funcional como en una gran ciudad. España tiene la capacidad de hacer lo mismo, pero ¿existe realmente la voluntad política para conseguirlo? Pero aquí surge un dilema. ¿Es suficiente con medidas económicas para frenar la despoblación o necesitamos un cambio de mentalidad? No se trata solo de ofrecer dinero o casas gratis a quienes se muden a zonas rurales. Muchas personas que han vivido toda su vida en la ciudad no están dispuestas a cambiar su estilo de vida. La clave está en transformar la percepción del mundo rural, hacerlo atractivo, innovador y conectado con las oportunidades del siglo XXI. Países como Francia y Alemania han implementado proyectos tecnológicos en pequeñas localidades para atraer talento y diversificar la economía, convirtiendo pueblos en verdaderos núcleos de innovación. ¿Podría España hacer lo mismo? Una de las estrategias más efectivas ha sido la atracción de inmigrantes. Municipios como Covarrubias, en Burgos, han lanzado campañas para atraer a extranjeros con el objetivo de evitar su desaparición. En 2024, España superó los 49 millones de habitantes, pero el 80% del crecimiento provino de inmigrantes. En algunas regiones, los inmigrantes representan más del 40% de la población activa, y sin ellos la economía local colapsaría. La migración bien gestionada puede ser la clave para el desarrollo sostenible. Kofi Annan. Pero, ¿es suficiente con estas medidas? Aún existen enormes desafíos que deben superarse. Las ayudas para familias rurales no siempre llegan a tiempo. Muchos proyectos de reactivación económica se quedan en el papel. Y la falta de consenso político dificulta la creación de un plan a largo plazo para frenar la despoblación. El problema de la despoblación ya no es un tema del futuro, es una crisis del presente. Si no se toman medidas urgentes, España perderá no solo habitantes, sino su esencia, su cultura y su economía. Si no actuamos ahora, en 30 años será demasiado tarde. La clave del progreso no es el crecimiento, sino la sostenibilidad. Bill Gates. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que se debería hacer para frenar esta crisis? ¿El gobierno debería ofrecer más incentivos para vivir en zonas rurales? ¿La migración es la solución? Déjamelo en los comentarios y sigamos esta conversación. Si te ha gustado este análisis, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido sobre economía y tendencias globales. Nos vemos en el próximo video de Renovación Económica